allí donde ella habría de encontrarse en la heredad de Jacob. Dios sabe en qué situación estás. Dios sabe en la condición en la cual estás. Hay gente que no encaja ni en lo suyo propio, aunque tengan el título de propiedad a su nombre, no se sienten parte de. Simplemente están ahí y miran su entorno como una realidad que es un verdadero accidente. Hay gente que tiene y teniendo lo que tiene no lo pueden disfrutar. Se sienten en heredades ajenas. Y el Señor, que sentía que era necesario pasar por allí y por ella, sabía de ese estado y ese estatus y esa realidad de vida. Sabía en esa necesidad imperiosa que también había llegado la hora, una hora cúlmine. Termina diciendo el versículo 6, una redundancia, ¿no? En el versículo 6 dice que había llegado la hora sexta, la hora quizás de las tinieblas, la hora quizás de la oscuridad, la hora donde quizás algunos dicen, ¿qué voy a estar yo acaso en la séptima, ¿no? En la plenitud de Dios? Estoy en el momento más pleno de mi humanidad, donde toda la humanidad, hermano, cuando es tal en uno y no es lo de Dios en uno, ¿cómo se siente? Qué mal que se siente. Por eso es importante estar siempre revestidos de la gloria que da Dios a través del Espíritu Santo. Pero hay gente que se siente en este momento que está en la hora sexta, está en su plena humanidad. Los sentimientos, la condición, la limitación, la tristeza, la angustia, las limitaciones, la hora sexta, lo humano, no lo sobrenatural, no lo de Dios, lo suyo propio de ellos, se ha adueñado de ellos. Además, la hora sexta era la hora cúlmine, ¿no? Más incandescente y recalcitrante del día, porque en el horario judío se está refiriendo al mediodía. Hay gente que no soporta hallar los rayos, el calor incandescente de los rayos de la prueba. Sienten arder la prueba sobre la piel de sus vidas. Sienten incandescentes el estado, el momento, la vigencia del momento para ellos. Y por eso el Señor sigue diciendo y diciéndonos que para los tales le es hoy a Jesús necesario pasar por tu vida, pasar por tu sicar. Dale el aplauso porque Él va a hacer algo. Él viene con un propósito, Él no viene simplemente porque lo desea. Aleluya. Y dice que ahí vino esa mujer, una mujer samaritana. Pero en verdad nosotros conocemos la historia, en verdad cómo fue. El que había venido primero era Jesús. El que llegó primero es Jesús. Él se adelantó. Él se sentó cómodamente hoy en alguno de todos estos lugares. En todos los lugares está sentado Él cómodamente. Y nosotros vinimos. Y vinimos como quizás algunos vienen a beber aguas ajenas. Y una vez más lo digo, aguas de Jacob. No están algunos bebiendo las aguas que tienen que beber. Hay gente que está bebiendo de los hombres. Hay gente que está bebiendo de los pastores, de los Jacob de Dios. Pero de repente ahí habría alguien en medio de ese pozo de Dios, brotador de aguas. Había alguien que habría de saciar en verdad la sed de esta mujer. Y en ese momento, cuando ella viene, de repente, de alguna forma, la conciencia del encuentro, el momento del encuentro que a veces un poco cuesta, ¿no? A veces se viene, se llega, se está en la iglesia y cuesta el encuentro, ¿no? Este fue uno de esos cultos que uno dice un poquito como que le ha costado a la iglesia
hoy entrar en la presencia de Dios. Y uno ha tenido que remarla en la barca, ¿no? Tratando de que ese encuentro se dé. De repente se vieron al principio, sí, pero no del todo hubo un encuentro como tenía que ser. Era nada más que un encuentro fortuito al principio. No te quedes ni te conformes con un encuentro fortuito. El Señor vino primero y te está esperando en cada banco de esta iglesia. Dale el aplauso y decirle: Señor, gracias, amado. Voy a promover tu encuentro conmigo. Aleluya. Y cuando todo esto asume, ¿sí?, la vida de esta mujer y asoma a la vida de esta mujer, de repente empiezan a surgir cosas. Acordate, por un lado, la necesidad de Cristo de hacer cosas, de no dejar esa instancia vacía de propósitos cumplidos. Pero ahora empieza a tallar la humanidad de ella frente a la divinidad de Él. Y empiezan a aparecer cosas no deseadas, ¿no? Y algunas bastante normales y naturales. Lo primero que se vio en esta mujer frente a la ocasión, a la oportunidad, al hecho vigente para estos días, provocado e iniciado del sentir mismo de Cristo, como en aquellos días, fue la sorpresa. Lo primero que vemos en ella fue sorpresa de que a ella se le dirigiera la palabra, que a ella Jesús le estuviera dirigiendo la palabra, la sorpresa. Bastante acodada e inundada y emparentada con la incredulidad. La sorpresa de esta mujer queda plasmada ahí en el versículo 9, ¿no? Cuando la mujer dice: ¿cómo tú, en signo de pregunta, ¿no? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Siendo que judío y samaritano no se tratan entre sí. La sorpresa. Eso que el Señor quiere de alguna forma canalizar. Eso que en verdad no tendría que ser tal, no tendría que ser sorpresa. Porque a esta altura de los hechos no nos tendría que sorprender a nosotros que al Señor le sea necesario en su naturaleza de amor pasar por nuestra sicar. Pero en ese comienzo, en ese amanecer de experiencias de esta mujer con Cristo, lo primero le llega la sorpresa a ella. Pero esa sorpresa también está seguida de lo que ahora el Señor declara y denota, más allá de lo que ella pudiera definir o no de sí misma, en este caso que ahora sigue. Y es lo que el Señor le dice y le declara y le demuestra, y queda a las claras en el versículo 10, de que ella, ¿sabes qué? No tenía conocimiento de Jesús. No tenía tampoco la fe que tenía que tener para una instancia así. Tanto que el Señor algo como que se lo reprocha, ¿no? Y le dice, acto seguido a eso: si conocieras el don de Dios. Como que llegaba el momento que el Señor quería hacer milagros, y en este 2015 y en esta instancia, en esta reunión, el Señor viene preparado con grandes milagros y grandes sanidades. ¿Cuántos lo creen? Pero como que se está encontrando con aquellos que están en la necesidad en la cual Dios quiere obrar, se está encontrando con gente que no conoce el don de Dios que hay en Cristo, no conoce el regalo, porque eso quiere decir don. Había desconocimiento. Bueno, que hoy tenga conocimiento tu alma de que en Cristo habita el don de Dios. En Cristo están los regalos de Dios. Cristo tiene los dones de Dios. Cristo tiene el don de sanidad. Cristo tiene el don de liberación. Cristo tiene el don de milagros. Conoce el don. Conoce el que tiene los dones. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? ¿Quién es Jesús? Él venía con prontitud, con aceleración, con deseo, con propósito, pero se encuentra con escollos. Pero no hay escollo para mí, dice el Señor. Primero la sorpresa en ella, ¿no? La sorpresa que alguno dice, no, para mí no. Esto no puede ser para mí. La sorpresa que puede ser a él, a ella, a quien Dios le esté hablando en esta mañana. ¿Cuántos dicen, a mí Dios me está hablando en esta mañana?
Porque cuánta gente, ¿no?, en medio de la nada. Cuánta gente en medio del tránsito de cosas de Dios. Cuánta gente en medio del silencio, sí, de las cosas de Dios que pasan de largo, pero porque entre judíos y samaritanos no se daban. Cuando pasaba lo de Dios, cuando pasaban los judíos, pasaban en silencio. Había tanto silencio que les sorprendió la voz que era para ella, a quien se le estaba hablando era ella. Pero también ella también denota y muestra la incredulidad. ¿Sabes que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Sabes que es necesario que creas que hay Dios y que Él es Dios? Que creas que realmente Él todo lo hace y todo lo puede hacer. Como que trata Él ahora con la sorpresa, pero también con la incredulidad. Si conocieras quién es el que te dice, quién es el que te habla, no conocía ella el don de Dios. No conocía el poder de Cristo, pero conóceme y sepas, dice el Señor ciertísimamente, que yo soy tu Dios, que todo lo hago y que todo lo puedo. Da el aplauso, aleluya. Él tiene los dones, Él es el don mismo de Dios, el regalo de Dios. Él es quien todo lo puede. También ella en sus cálculos empieza a dudar de los recursos del Señor, diciéndole, versículo 11, le dijo a la mujer, no tienes con qué sacarla. El problema es hondo, el pozo es hondo. ¿De dónde? ¿Cómo acaso? No tienes cómo, no hay cómo. Y el pozo es demasiado hondo. Inmediatamente el pensamiento de llevarlo todo al plano de la humanidad y a la comparación con el ser humano. Y quiso también a ella compararlo a él con Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Llevarlo todo a un plano racional y humano. Si la ciencia no puede, si los hombres no han podido, y ahí llevamos a un plano incomparable a Dios. Porque ¿a qué haremos a Dios comparable? ¿A qué lo compararemos? Cada vez que se le quiso dar a Dios forma e imagen y talla de hombre, se erró y se ofendió a Dios, porque eso es la idolatría. Tratar de llevar a Dios a imagen, a la talla, a la similitud de un ser humano. Pero Dios es Dios. Y donde tú no tienes recursos, y donde tus recursos y los míos se hayan terminado, y por hondo que sea el pozo y oscuro, el Señor tiene los recursos. Él puede hacer lo que sea. Él tiene lo que sea necesario. Y cuando todo esto esbozó y asomó y se vio aún ese nivel y ese plano de ella, de llevarlo todo a un plano humano y comparar a Jesús, el Señor, con Jacob, con un encumbrado de Dios, el siervo Jacob. En la antigüedad y en aquellos días era alguien bastante latente todavía en la memoria de ellos, como alguien de talla, alguien importante. Pero no hay nadie tan y lo suficientemente importante como para compararlo a nuestro Señor y Salvador. No hay nada, no hay tratamiento médico, no hay avance o no de la ciencia. El Señor, ya viendo todo esto, cuál era la condición, que no era la buena, no era la ideal, no era la mejor. Pero acuérdense, de arranque venía algo y era la necesidad de Jesús de bendecir a esta mujer.